Siempre que grabo aquí, en alguna parte, o sea, no es en mi casa, creo que hoy no es al lado de mi casa, o sea, no son mis vecinos. Siempre que grabo aquí pasa eso, como que hay alguien martillando. Antes de empezar este video, si quieren ver mini tutorial o whatever de este maquillaje, los productos y demás, se los dejé en TikTok, el tutorial, y en Kill School está los productos y todo eso. Entonces, pues sí, si se quieren pasar por allá, son bienvenidos. Hola mis amores, para los que no me conocen, yo soy Isabela y bienvenidos un día más al canal. Hoy tenía ganas de hablar, la verdad, y tenía ganas de contarles este proceso, este viaje que ha sido el estudiar maquillaje profesional en Colombia. Ahora, esto es algo que siempre, la verdad, me preguntan dónde estudié, cómo aprendí a maquillar, etcétera, etcétera. En este video no solo les voy a contar lo que fue mi carrera universitaria, porque es una carrera, afortunadamente hoy en día es una carrera, sino que les voy a empezar a contar como toda mi historia desde cómo aprendí, desde cómo decidí que iba a estudiar, cuando ejercí, porque ahorita no estoy ejerciendo, y bueno, lo que pasó durante la pandemia y demás. En caso de que ustedes estén considerando estudiar una carrera como maquillaje para el resto de sus vidas. Espero que les guste mucho, prepárense porque voy a hablar demasiado, perdón por el cambio de luz, el sol está que va y viene. By the way, si quieren traer, no sé, palomitas, papitas, lo que sea, porque este video va a ser muy largo, así que vamos a empezar. Nos vamos a remontar más o menos al año 2013-2014. En esta época yo tenía 12, 13 años. Me acuerdo que exactamente en 2014 yo decido, bueno, mis papás deciden que debería hacer un viaje a fin de año, porque había sido un año muy, ¿cómo decirlo? No había sido un año duro, no había sido un año triste, pero sí había tenido muchos problemas en el colegio. Yo durante la mayoría de mi etapa del colegio, de mi bachillerato, tuve como muchos problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces como que ese año fue como la gota que derramó el vaso, ¿ok? Y mi papá decide que me van a mandar a Estados Unidos por un mes y medio, más o menos. Para esa época yo ya consumía YouTube, ya veía YouTube y me acuerdo que veía muchísimo a Mariale. Hoy en día no la veo, hoy en día no consumo el contenido que consumía en esa época porque, por ejemplo, Pau Tips no hace tanto contenido de maquillaje, Mariale no hace maquillaje para nada, bueno, ese tipo de cosas, entonces ya no lo consumo. En esa época consumía muchísimo los videos de Mariale y me acuerdo que, bueno, yo llegué a Estados Unidos, todo lo demás, y ella en un video sacó una cajita de unos pigmentos de MAC. Para todo esto, en esa época, un pigmento de MAC valía $21. La cajita traía 4 pigmentos y un glitter y la cajita completa valía $35 americanos. Y yo dije, wow, eso está súper bien. Y a mí me llamaron mucho la atención porque eran tonos como doraditos, nacarados, habían otras, como otra línea, o sea, como que había tonos tierra, tonos cálidos, tonos fríos, etc. Pero yo quería la misma que ella había comprado, obviamente, ¿no? Como buena fan, como buena suscriptora, yo tenía que tener la misma cajita. Y les cuento esto porque fue como lo que empezó a marcar mi gusto por el maquillaje. Entonces, efectivamente, yo estando en Estados Unidos, voy a MAC y compro las cajitas de $35. Compré una, de hecho todavía tengo esa cajita. Esa fue como la primera compra que yo hice. Después de eso, bueno, yo empecé a ver más tutoriales, todo eso, empecé como a querer jugar y me acuerdo que un día fui a Sephora, como le quieran decir. Yo le voy a decir Sephora porque así lo pronuncio yo y me vale. Y me acuerdo que compré un delineador de Stila que como a los 2 años se volvió súper popular y era lo máximo, pero yo lo devolví porque no, en ese entonces no me hacía la colita, me veía súper rara, X. Compré ese delineador, me acuerdo que compré un kit de Benefit, ese lo tengo aquí. Bueno, ese todavía lo debo tener por alguna parte, pero no lo encontré. Ese traía el High Beam, que es un iluminador, traía el Benetint, que esa tinta todavía la uso y de hecho la compré en grande porque me gusta mucho. Traía el blush Rockacture, algo así, una vaina re rara. Traía una brochita y traía un gloss, que ese gloss todavía lo tengo por allá atrás. Compré eso y ya, eso en Sephora fue todo. Empecé a jugar con eso, entonces me ponía ruborcito, me ponía la tinta. Yo en esa época no sabía que era una tinta y me acuerdo que yo como que me la ponía y yo como, ay, esto no pigmenta, esto está muy feo. Bueno, ya hoy en día digo como, es una tinta, no tiene que pigmentar así como boom, porque es una tinta.
tinta, whatever. Después hice mi primera compra por internet y fue en Coastal Scents. Les voy a mostrar la paleta. Esta fue la primera paleta que yo compré grande. La compré en ese viaje. Es una paleta que hoy en día digo, carajo, pesa mucho. Es de 88 colores porque otra vez Mariale y Paola y todas ellas utilizaban paletas así. Entonces yo la tenía que comprar, ¿no? Y la pedí. Si se pueden dar cuenta, hay muchos tonos que ya murieron, sobre todo los de colores, porque en esa época a mí me gustaba muchísimo el color. Me gustaba como experimentar. Yo nunca fui como de las tímidas, de las reservadas. No, yo siempre fui loca. Entonces los azules, los rosados me los acabé súper rápido. Y bueno, esta no la he botado. Esto ya está vencido obviamente y no lo uso, pero me gusta tenerla de recuerdo. Me acuerdo que pedí esto y con eso me vino como una paletita chiquita, una muestra de la reveal de ellos. Me vinieron unos stickers que todavía los tengo por ahí. ¿Qué más pedí? Ah, pedí unas brochas, pero esas brochas se las regalé a mi mamá porque yo todo lo hacía con los dedos. O sea, yo jugaba con sombras y los dedos. Me ponía rubor con los dedos. Me ponía el brillo de la tinta con los dedos. Todo era con los dedos. No les digo, uno cuando está empezando no necesita brochas. Los dedos son la mejor herramienta. Bueno, pasa así el tiempo, pasan los meses y yo ya, bueno, me devuelvo para Colombia y hago un curso en MAC. Ahora, MAC, yo digo que fue pionero en el mundo de la industria del maquillaje, obviamente, fue marca pionera y fue pionero en una metodología de clases de automaquillaje en que tú pagas un valor muy grande por la clase, pero al final lo redimes en productos de la tienda. Esa fue la primera marca que yo vi que hacía eso en Colombia. Yo tomé, me acuerdo perfectamente, con un chico, tomé una clase de maquillaje de noche. Ahí utilicé los pigmentos que les digo y me acuerdo que él me puso una base que me parecía hermosa y obviamente yo salí con un maquillaje como mega cargado, pero ahí ya empecé a conocer las brochas y todo eso. Después de eso llega la etapa de quinceañeras en mi colegio, en mi curso, y pues obviamente yo era la que siempre como que me ponía rubor, un poquito aquí de tinta, etcétera. Entonces obviamente ya todas sabían que yo maquillaba, ¿no? Y me acuerdo que yo maquillé a las quinceañeras, o sea, a las que estaban de fiesta, pues de 15, y también como a las que iban. Me acuerdo que mucho tiempo maquillé sin cobrar, después empecé a cobrar un poquito y ya. Después, ya cuando se acabó esa época, pues ya era como muy específico las cosas que yo hacía. Entonces era que no, que me invitaron a una fiesta o que tengo una reunión y bueno, quiero verme despamparante, pues yo las maquillaba. En esa época yo no trabajaba tanto cejas, entonces la mayoría de mis maquillajes yo no los hacía con cejas, porque ni yo me hacía las cejas. Voy a ver si encuentro fotos. Yo no me hacía las cejas, bueno, hoy en día digo Jesús, pero bueno, uno empieza por algo. Esto fue, hagan de cuenta, ya pues a 2 años de terminar el bachillerato. Entonces llega el momento de decidir carrera y en mi familia y digamos que en mi personalidad hay 2 venas que están muy marcadas: la parte artística y la parte como seria, más o menos, ¿no? Como la parte radical, la parte conservadora, la parte... esa parte está ahí, porque esa es la parte de mi papá y la parte artística es la de mi mamá. Entonces obviamente mi mamá siempre me dijo, estudia maquillaje o no estudies maquillaje, estudia algo que te acerque al mundo de la moda, porque desde chiquita a mí me gustaba Chanel, que Dior, que Versace, que Alexander McQueen, que todo eso. Entonces yo quería trabajar en la Semana de la Moda de New York, de París, de Milán, etc. Entonces yo decía como, no quiero estudiar diseño de modas porque no quiero diseñar, quiero algo que me permita trabajar en moda, así de simple, o algo que me permita trabajar en cine y en televisión. Entonces para esos años que yo estaba en el colegio, la carrera de maquillaje en Colombia no estaba como bien posicionada, o al menos yo no lo veía así. La carrera de maquillaje, la mayoría de maquilladores que yo conocía de Colombia, que trabajaban en Colombia, era gente que se había formado en Montreal, en Vancouver, en Los Ángeles, o sea, por fuera de Colombia, no en Bogotá. Entonces yo decido que voy a estudiar derecho, que voy a ser abogada, ¿no? Por la parte, lo que les digo, la vena de mi papá, que era como la de derecho. Mi papá es abogado, entonces pues... Y decido hacer un semestre de derecho. ¿Cómo creen que me fue? Como un zapato, porque pues ajá. Me acuerdo que al final ya ni presenté el último parcial, porque dije, ¿yo para qué? O sea, no es lo mío, ya, así de simple. Y ya, creo que perdí como todas las materias, literal. No, mentira, no perdí las materias, pero sí sabía que no iba a estudiar derecho. Ahí es cuando llega el momento de hacer mi intercambio. Si no han visto
visto ese video, se los voy a dejar por acá como video sugerido. Es un video donde les cuento más o menos mi experiencia en el intercambio que hice a Canadá. Yo sabía que obviamente la carrera de maquillaje, que era obviamente la segunda opción que yo tenía, era una carrera que no la iba a poder ejercer como yo quería en Colombia. Entonces, o bueno, yo tenía esa idea, ¿no? Porque después se van a dar cuenta de lo que pasó. Pero en esa época yo tenía ese concepto. Y obviamente yo digo, bueno, pues sí, yo hablo inglés, pero necesito como soltarme, necesito como desenvolverme un poquito más. Y me voy para Canadá. Durante esos 6 meses yo estuve haciendo investigaciones, averiguaciones, etcétera, para ver si yo podía quedarme en Canadá y básicamente empezar a hacer mi vida en Canadá. Yo me gradué muy chiquita del colegio, me gradué a los 15 años básicamente, cumplí los 16 recién graduada y después me fui para Canadá y allá a final del intercambio cumplí los 17. Aquí pasa lo siguiente: Canadá tiene, o en esa época tenía como ciertas reglas, sobre todo en las instituciones educativas. Cuando yo averiguo en mi universidad, en la que yo terminé estudiando acá en Bogotá, que en realidad en Montreal se llama La Salle College, no hablo francés, así que perdón mi pronunciación, pero básicamente esa es mi universidad. Mi universidad es una universidad canadiense, está en Montreal. Yo averigué en Montreal para irme a Montreal a estudiar y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estás muy chiqui, estás muy bebé, no te podemos aceptar. Aquí tienes que ser mayor de 21 años para estudiar esa carrera, o sea, ya tienes que tener un pregrado en otra cosa. Y yo así de, ¿es en serio? ¿Por qué les digo esto? Porque ellos tenían mercado y comunicación de moda y esa carrera la aceptaban siendo mayor de 18 años, pero maquillaje no. No me pregunten por qué, la verdad no me dieron ninguna razón, sencillamente me dieron como tienes que ser mayor de 21 años o tener 21 años. Yo llamo a mis papás a Colombia porque yo seguía en Canadá y les digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es el plan? Y mi mamá es interiorista, estudió diseño de interiores, entonces, y ella había visto esa carrera, la carrera de ella en LSI Bogotá, que terminó siendo mi universidad. Entonces ella me dice, mira, LSI tiene un buen pensum, ¿por qué no lo miras? Y yo, no, es que no quiero estudiar en Bogotá. Hasta toda niña caprichosa, terca. No soy hija de papi y mami, pero ajá, el capricho de hija de papi y mami sí lo tengo. Pues bueno, ya no me quedaba otra opción, tenía 17 años, estaba muy chiquita y dije, ok, ¿sabes qué? Ve, haz la inscripción, pasa los papeles que tengas que pasar. Efectivamente hicieron la inscripción y yo volví en julio de ese año a Colombia, julio 2018. Cuando yo entro a esa carrera, yo estaba obviamente paniqueada porque dije como, voy a estudiar acá, la voy a ejercer acá y ahí me voy a quedar, básicamente. Pero aquí es importante que con gente del medio, que pregunten, que hagan investigaciones si están considerando estudiar algo así. Yo entré y el primer semestre me acuerdo que yo lo pasé cagada de la risa porque yo ya había trabajado mucho en maquillaje social y el primer semestre era maquillaje social. Creo que la única como que medio me costó fue teoría del color. Ni siquiera me costó, o sea, sencillamente era que era mucho trabajo y era todo a mano, entonces obviamente, aparte yo no vivía nada cerca a la universidad, entonces pues bueno, pasaron así las cosas. Yo empecé la carrera y cuando tú vas familiarizándote con la carrera te das cuenta que en realidad no es tan grave como parece. En realidad te empiezas a dar cuenta que la misma institución te va dando para dónde agarrar, te va dando pista básicamente. Mientras ese primer semestre de maquillaje social yo hice mucho maquillaje social porque era lo único que yo posteaba en redes sociales, entonces todo el mundo empezó a conocerme por maquillaje social. Entonces yo hacía novias, me acuerdo que maquillaba muchísimo para fiestas, o sea, fiestas y bodas era básicamente a lo que yo me dedicaba en esa época. Algo también muy cool de estudiar eso es que te dan precios, que es lo que siempre a un maquillador o creo que a cualquier artista le cuesta. Entonces te decían, bueno, por una novia está más o menos entre este y este rango. No, el maquillador no te va a cobrar menos porque lo haga con tus productos. O sea, uno está cobrando por el talento que uno tiene, por el conocimiento que uno tiene. Llega el momento de prácticas, llega el momento de sacar las prácticas. Entonces yo sabía que tenía mis clientes, sabía que digamos que lo podía desempeñar y demás, pero obviamente salían cosas más grandes. Empecé a trabajar en teatro, también trabajé en televisión una vez. Creo que trabajé mucho más en teatro en esa época. Eso fue como para 2019, julio, septiembre de 2019, un poquito antes creo. Trabajé mucho más en eso. Hice también una que otra editorial. Me acuerdo que, bueno, ahí empecé a ejercer lo que ya sabía. Lo empecé a ejercer obviamente más seriamente porque obviamente los precios los subí, etcétera. Y pues ya no era como con gente que me conocía,
conocía, sino era con gente, como con gente nueva, básicamente. Me acuerdo que cubrí 2 temporadas de una obra de teatro, cubrí una obra de teatro en el Teatro Mayor de Bogotá y también trabajé en televisión. Ahí te empiezas a hacer los contactos, empiezas a buscarte la palanca de alguna manera u otra. Y después llega el momento grande, llega el pescado gordo, que es efectos especiales. Efectos especiales era lo que a mí más me atraía del pensum, a pesar de que yo en un principio quería dedicarme a moda. Actualmente me dedico muchísimo a efectos especiales. He hecho varias producciones de efectos especiales, no he publicado fotos ni nada porque no me las han entregado, no me las han pasado, pero hemos hecho varias cosas con gente muy buena también. Me acuerdo que en esa época estuvimos con otra persona, Sofa, haciendo un monstruo que de hecho fue una idea muy bacana, y esa vez nos entrevistó Coca-Cola FM. Obviamente es de mucho trabajo, obviamente cuesta, no les voy a negar, cuesta mucho, pero no es imposible. Ya a partir de eso, pues obviamente yo ya tenía contactos y yo salí de la universidad con contactos. Se acaba el 2019, llega el 2020 con su alegría. Los primeros 3 meses de ese año hice muchísimo maquillaje social, hice demasiado maquillaje social, hice también mucho de fantasía, sobre todo por mi Instagram de maquilladora. Y bueno, ya en marzo pues pasó lo que todos sabemos, llega la pandemia, y aún así, estando en pandemia, yo hice novias. Me dediqué a novias, básicamente ese era mi enfoque. Obviamente no hubo tantas novias como generalmente hay. Básicamente ese ha sido como mi viaje a través del mundo del maquillaje, estudiar maquillaje y ejercerlo. Si quieren algunos consejos, la verdad es que la primera impresión lo es todo. Yo trato de ser muy atenta con mis clientes, sea la primera vez que voy a trabajar con ellos o sea la 100 vez que voy a trabajar con ellos. Me gusta como que me recuerden por eso. Obviamente tu trabajo tiene que hablar muy bien de ti. Obviamente yo digo que el arte es algo que todo el mundo tiene, pero hay unos que lo tienen al 1000% porque es un talento. Entonces, por ejemplo, mi novio es ingeniero electrónico. Mi novio nunca lo vas a ver con un color o con una pintura porque a él no le gusta. Su talento son las matemáticas. Así de simple, literalmente. O la física. Entonces, a mí no. Yo en matemáticas y en física soy una pelota completa. A mí me vas a ver con pinturas, con colores, con marcadores. Yo soy la niña de los plumones, entonces pues hazte una idea. Me preguntan mucho si es necesario trabajar con las mejores marcas. Yo como cliente me gusta muchísimo cuando llego y veo en una mesa MAC, Estée Lauder, Anastasia Beverly Hills, Morphe. A mí me parece espectacular, pero sobre todo por la calidad de los ingredientes de cada marca. Ojo ahí, no es marca, es los ingredientes que tiene cada marca. Entonces no es necesario que maquilles con las mejores cosas, pero sí hay que tener cuidado con qué maquillas. Eso les va a ayudar muchísimo a que los sigan recordando en el medio, creo yo, en mi experiencia. A largas cuentas, ¿qué es lo que más he hecho? He hecho muchas novias. Me acuerdo que tuve una novia súper arriesgada que se puso un labial rojo y se veía absolutamente espectacular. Obviamente también tuve quinceañeras en su época, también he tenido damas de honor, más la novia. Sí, mis amores, creo que eso es todo como lo que les tengo por contar en este story time. La verdad, hace unos meses les pregunté por Instagram qué videos querían ver y me dijeron que les gustaría ver story times, así que aquí va el primero. El segundo creo que va a ser bastante interesante porque es por algo que todos pasamos, nadie está exento de eso. Espero que este video les haya sido útil, más que todo. Muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del video, de verdad, gracias. Recuerden que tengo redes sociales por las cuales podemos estar un poquito más en contacto y yo los veo en el siguiente.